menos 15 días aproximadamente, hermanos, que bueno, yo tomé el texto, digamos que en la dirección del Señor, interesante para poderlo estudiar, escudriñar a la luz de la palabra del Señor. Es un libro que lleva como título Pilares de la Doctrina Bautista, donde podemos analizar doctrina, ¿sí? Específicamente es doctrinal, por Roberto J. Sargent, es quien fue allí el escritor, y tenemos ese texto clave de Proverbios 22-28, ¿lo recuerdan? De acuerdo a la Reina Valera, en la traducción del 60, dice claramente: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Lo recuerdan? Estamos haciendo un pequeñísimo resumen para entrar en materia hoy. Y como texto que veíamos, donde nos fijamos especialmente en cuanto a la doctrina, dice en Efesios 2:20, de acuerdo a la doctrina, edificados, ¿verdad? O sea, crezcamos sobre ese fundamento de los apóstoles, sobre lo que fue enseñado a través en este tiempo de la iglesia primitiva, de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y avanzábamos con respecto a lo que estudiábamos allí. Solamente voy a tomar lo primero para llegar allí al final. Es importante no olvidar el título, ¿verdad? El libro de donde se está tomando especialmente este tema doctrinal, los versículos clave que son muy importantes porque estamos siguiendo a la iglesia primitiva, textos antiguos, mirando en la palabra de Dios los versículos que aparecen en el Nuevo Testamento que hacen alusión al Antiguo y los versículos del Antiguo Testamento que hacen alusión al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y finalizábamos hace 8 días con respecto a la doctrina de las Escrituras y la naturaleza de la Biblia, ¿verdad? Miramos allí rápidamente sus lenguajes, ¿sí? Cómo fue escrito el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, algunas partes de Daniel que fueron escritas en sirio, algunas palabras en el Nuevo Testamento en arameo, ¿verdad? Idioma original del mismo Señor Jesucristo, y recordando que hay algunas lenguas que son muertas, ¿verdad? Muchas de ellas ya no se hablan por la práctica, otras continúan. La construcción de la palabra de Dios, de acuerdo a las tres divisiones del Antiguo Testamento, se dan en Lucas 24:44. Y leíamos ese texto bíblico donde hablaba en el punto A, el punto B y el punto C, y dice claramente el texto que habla de Moisés, que habla de los profetas y que habla de los salmos. La misma Biblia hace alusión, de acuerdo a Lucas 24:44, y cita especialmente el Antiguo Testamento en esa división, ¿verdad? O en esa construcción de Moisés, haciendo alusión a la Torá, los 5 libros de la ley, Génesis hasta Deuteronomio, de los profetas, allí lleva el título del Nebim, ¿verdad? Los profetas de antaño, o sea, los primeros profetas, libros históricos, Josué, Reyes, excepto Ruth, y Zacarías 1:4, que es el texto que hoy quiero que busquemos, que miremos allí en el iPod, en la Biblia, en pantalla, ¿verdad? En el computador, donde usted pueda ubicar allí la palabra de Dios. Vamos a ir a Zacarías 1, y yendo un poco más adelante ya el versículo clave del día de hoy, que aparece en la presentación del estudio. Pero antes de avanzar, nos detenemos aquí en Zacarías 1, versículo número 4. Y vamos a leer nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Zacarías 1, versículo número 4. Recordemos que Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para llegar rápidamente a la cita bíblica. Y Zacarías está antes de Malaquías. Entonces tenemos Zacarías 1, versículo 4. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Oído, está hablando de primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Este versículo es importante, amados hermanos, porque hace alusión, después de Lucas 24:44, a esa división, ¿verdad? Moisés, los profetas y los salmos. Y en Zacarías 1:4 habla claramente y dice allí los primeros, ¿qué? Profetas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de antaño,
los primeros que existieron. Y vamos acercándonos un poco al tema que nos conlleva la palabra de Dios al día de hoy. Después de Zacarías 1:4, vamos un poco más adelante, como usted puede leer allí en pantalla, y encontramos Zacarías 7:7. Zacarías 7:7 es otro versículo que nos ayuda, de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, el trazo de lo cual nos lleva al tema, Zacarías 7:7, amén. Dice la palabra de Dios, y es una pregunta: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas que primeros? ¿Verdad? Es muy importante poder resaltar allí en la palabra de Dios esa terminología o esos vocablos. Los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y en el Negev y la Cefela, dice, y la Cefela estaban también habitados. Es una pregunta, una inquietud, pero está hablando, hace alusión al tema que estamos conllevando de los profetas. ¿Profetas qué? Primeros. Y en el versículo anterior, en Zacarías 1:4, estaba hablando de los primeros profetas. Amén. Avanzando, dice allí, en cuanto a los salmos, estamos ubicados en C. Dice los salmos, el Ketuvim, los escritos sagrados, crónicas, cantares, cantar de los cantares, además de las excepciones mencionadas anteriormente, habla del Megillot, que son los rollos, ¿sí? Consisten en los 5 rollos del Ketuvim, es decir, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. ¿Sí? Son 5 rollos y son llamados como Megillot. ¿Sí? Los rollos, son conocidos como los rollos. Si usted es un poco más estudioso, más curioso, desea profundizar muchísimo más a la luz de la palabra del Señor, lo puede ubicar a través de la historia, ¿verdad? Y va a encontrar inclusive de qué se trata, inclusive la definición de Ketuvim, que es el nombre que reciben esos 5 rollos del Megillot. Y allí finalizamos esa introducción con respecto al tema que estamos viendo al día de hoy. Finalizando la dispositiva, vamos a mirar y compartir pantalla con respecto al tema que nos conlleva hoy la palabra del Señor. Y tenemos como texto, vamos a ver si lo puedo ubicar por aquí. Para avanzar en el tema. Y habla especialmente, o quedamos en el tema que estamos llevando al momento. Entonces, ese tema de la construcción, ¿sí? La construcción de las 3 divisiones del Antiguo Testamento se dan, volvemos a repetir, en Lucas 24:44. Entonces, tenemos Moisés, tenemos los profetas, ¿verdad? Los profetas de antaño, o sea, los primeros, de acuerdo a Zacarías 1:4 y Zacarías 7, del 7 al 12. Los profetas posteriores, o sea, después de estos primeros, vinieron los profetas posteriores. Los libros proféticos, como Isaías, como Malaquías, excepto Daniel, y Lamentaciones. Allí fue donde quedamos hace 8 días. Volvemos a repetir, es un pequeño resumen para enfocarnos en dónde estamos. Después del estudio que conlleva esta división o esa construcción que es importante de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos, pasamos, como usted puede ver allí en pantalla, a una división que es bastante interesante. Es una construcción, ¿verdad? En nuestras Biblias en español generalmente se usa la construcción del 4x4, ¿sí? Aquí lo tenemos señalado, del 4x4, para agrupar los libros de la siguiente manera. Entonces, encontramos primero, recordemos que la palabra de Dios tiene 2 divisiones, todos la conocemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o amigo o amiga que nos puede acompañar hoy en el estudio a través de la plataforma en Face. La Biblia tiene esa división, ¿verdad? Entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y aquí, en el recuadro que estamos viendo, o en un cuadro, encontramos que dice que el Antiguo Testamento primero, ¿verdad? Encontramos la ley,
¿verdad? Y hace alusión a Génesis y Deuteronomio. Luego viene una segunda división que es la historia. Y esa historia hace alusión a Josué y a Esther. Un poco más abajo encontramos sabiduría, que habla especialmente de Job y de Cantar de los Cantares. Y finalizando en ese 4x4, encontramos allí en el Antiguo Testamento los profetas o profetas, ¿verdad? Muchos conocemos que hay profetas mayores, recordemos que estábamos leyendo anteriormente de aquellos que eran, ¿qué? De antaño, ¿sí? Por aquí lo teníamos anteriormente. Entonces, profetas de antaño y profetas posteriores, ¿verdad? Ya leíamos Zacarías 1:4. Entonces, aquí nos dice que habla de los profetas mayores, Isaías y Daniel. Amén. Isaías y Daniel. Y los profetas menores, ¿verdad? Oseas y Malaquías. Hoy quise pues traerlo en esta presentación. Si usted quiere tomar ese apunte allí en casa, puede hacerlo, ¿verdad? Y recordar que se titula Construcción del 4x4. Amén. Más adelante dice que desde el cierre del Antiguo Testamento, en Malaquías, leíamos hace un momento, ¿verdad? Que Malaquías es ese último libro, el último libro del Antiguo Testamento, dice, al nacimiento de Jesucristo en Mateo, transcurrieron, y esto es importante que lo tengamos siempre en mente, ¿verdad? Si usted alcanza a leerlo allí, es un dato importantísimo, histórico y bíblico para nuestras vidas. Desde el cierre del Antiguo Testamento, entonces Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, comenzando en Mateo, Nuevo Testamento, transcurrieron aproximadamente, ¿cuántos años? Dice acá. 400 años, ¿verdad? 400 años. A estos se les llama los 400 años ¿del qué? Del silencio en la palabra de Dios. 400 años del silencio. Ahora, en el Nuevo Testamento, después de que sucedió, ¿sí? Esta división del 4x4, ¿verdad? Y pasa este silencio de Malaquías hasta Mateo, hay una nueva orientación con respecto al cuadro que está en la parte de abajo, igual en la construcción del 4x4 del Nuevo Testamento. Y habla inicialmente de los evangelios, ¿verdad? De los evangelios, creo que todos los conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Entonces habla de Mateo hasta Juan, ¿verdad? Luego habla en el Nuevo Testamento con respecto a la historia. Y si usted ha tenido oportunidad de leer Hechos de los Apóstoles, allí encontramos mucho, ¿verdad? Mucha historia, ¿verdad? Y mucho que aprender con respecto al origen de la iglesia. Habla hasta del Señor Jesucristo, habla de las iglesias, que es importante. Fueron hechos históricos, ¿verdad? Un poco más adelante habla de las epístolas, o sea, las cartas, con respecto a las cartas referencia a Pablo, ¿verdad? Que hacen alusión a Romanos y a Filemón. Otra epístola, que son las Paulinas, ¿verdad? Pero están también las epístolas generales, habla de Hebreos a Judas, ¿verdad? De Hebreos hasta Judas. Y finalmente habla de profecía, ¿verdad? Recordemos que la profecía ya está escrita, que el último de los profetas fue ¿quién? Si respondió antes que yo diera la respuesta, Juan el Bautista, excelente, muy bien, ¿verdad? Entonces la profecía fue hasta allí, hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, pero la profecía escrita, inspirada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo del Señor, llegó hasta Juan en la isla de Patmos, estamos hablando de Juan el apóstol, y hace referencia a los eventos futuros, al cual se llama Apocalipsis, ¿verdad? El libro de Apocalipsis. Entonces, este recuadro es importante poderlo tener en cuenta, amados hermanos. No sé si de pronto ustedes estén tomando allí apunte, al cual se titula Construcción de 4x4, para agrupar los libros de una manera organizada u ordenada, ¿verdad? Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como viene en su organización, ley, historia, sabiduría y profetas, mayores y menores, y ese silencio, que es importante recordarlo, amados hermanos,
que desde Malaquías a Mateo, 400 años de silencio, ¿sí? Lo decíamos anteriormente. Y ya viene pues esta división o esa construcción del Nuevo Testamento en cuanto a evangelios, historia, las epístolas paulinas y generales y también la profecía, finalizando aquí en Apocalipsis. Amén. Entonces es un cuadro bastante interesante con respecto a la división de la palabra del Señor en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿verdad? Y esa construcción, ¿verdad? Si usted desea tenerla en algún momento como guía, si de pronto no alcanza a tomar el apunte, con todo gusto, por medio de WhatsApp o por medio de Facebook Live, se le puede hacer llegar igual esta información importante que concierne al estudio el día de hoy. Avanzando con el tema, decimos que en la doctrina, amados hermanos, de la doctrina bautista, la palabra de Dios también la encontramos como símbolos. Y hacíamos alusión hoy a un versículo importante en Santiago 1:23, que es donde nos vamos a ubicar en este momento. Vamos a ir allí al Nuevo Testamento y vamos a ubicar Santiago, que es el versículo clave del estudio de hoy, que estaba en la invitación por medio del WhatsApp. Entonces vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo número 23. Amén. Hasta el versículo número 25. Y antes de leer allí, en la palabra de Dios, dice aquí que la palabra de Dios también se utilizan un gran número de símbolos para describir la Biblia, ¿verdad? Y encontramos desde la A hasta la H, uno a uno, cada uno de ellos. Primero nos habla de un espejo, ¿verdad? Creo que todos conocemos físicamente, ¿verdad? O materialmente el significado de un espejo, pero la palabra de Dios dice que el poder revelador, y va a Santiago 1:23 hasta el versículo número 25, ¿verdad? Es un símbolo en la palabra de Dios. ¿Qué dice allí Santiago 1:23-25? Dice, hacedores de la palabra. Si usted se detiene un poco antes en cuanto al capítulo, está enseñando hacedores de la palabra, o sea, cristianos, ¿verdad? Creyentes en Cristo. Oidores, pero también, ¿qué? Hacedores. Y dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un ¿qué? Espejo, ¿verdad? Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y luego qué? Olvida cómo era. El versículo 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, o sea, feliz o dichoso. Ahí es donde tomamos en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos ser hacedores, ¿verdad? No solamente oidores, sino colocar en práctica la palabra del Señor. Y habla de este símbolo importante que es un espejo. Ahora, está hablando también de la ley. Si usted se detiene un poco adelante, después del versículo 23, está hablando en el versículo número 25 y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La ley nos sirve a nosotros como un espejo, amados hermanos. Es como mirar lo que ha sucedido atrás y aprender. Ahora, si llevamos este símbolo a nuestras vidas actuales, creo que el término como tal nos es muy familiar, ¿verdad? ¿De qué manera? Muchas veces, en muchísimos ejemplos de nuestra vida como creyentes en Cristo y a través también de la vida familiar, usted y yo hemos utilizado ese término, ese vocablo, ¿verdad? Y miramos de pronto una enseñanza, ¿verdad? Que es lo que este símbolo nos deja a nosotros en esta noche, de algo que haya sucedido, ¿verdad? A alguna persona en lo bueno o en lo malo, y tomamos ese término y decimos, bueno, es un espejo, ¿verdad? Para que yo pueda aprender. Asimismo, la ley es un espejo para que podamos aprender. Así que ese término lo hemos usado muchas veces en nuestra vida como creyentes en Cristo. Vuelvo y repito, tanto en la ley para mirarnos como un espejo a través de la ley, ¿verdad? Porque nos sirve, ¿verdad? Para mirar primero la enseñanza que viene desde Génesis, ¿verdad? Hasta cuando comienza la ley,
especialmente hasta el último libro del Antiguo Testamento, y luego continuamos con la gracia, ¿verdad? En esa división de la palabra de Dios. Pero ese espejo nos sirve para mirar en dónde estamos, ¿verdad? De dónde venimos, que es importante. Y el espejo que podemos ver a nuestros alrededores, ¿verdad? Tenemos muchos, creería yo, para poder aprender, y como dice la palabra de Dios, escudriñelo todo, pero retenga que lo bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice Santiago 1, 23 al 25. Creo que alcanzamos a mirar solamente hasta la semilla y la lámpara, y allí quedamos en el nuevo tema dentro de 8 días para continuar con él. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro, poco antes. Recordemos que es importante tener la palabra de Dios allí cerca, porque siempre hacemos la invitación de poder leer los textos bíblicos y ser convencidos de que lo que estamos leyendo es lo que va directamente con el estudio, ¿verdad? O también, si usted desea tomar el apunte para que pueda llevar también la lectura o la enseñanza a otros, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 1, 23. Amén. Y habla allí de una semilla y habla del poder regenerador de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Vamos a dar allí unos espacios de tiempo para poder ubicar la palabra del Señor. Amén. Entonces creo que ya estamos allí ubicados, entonces damos lectura y damos allí la explicación del texto. Primera de Pedro 1, versículo número 23, y un poco más adelante ya nos ubicamos sobre los salmos, y el tiempo nos da para llegar allí a la explicación. Entonces, Primera de Pedro 1, versículo número 23. Dice allí la palabra del Señor, teniendo en cuenta el título que aparece un poco antes, siempre es importante poderlo leer, llamamiento a una vida que santa, ¿verdad? Está hablando nuevamente a creyentes en Cristo y está hablando, perdón, el poder regenerador. Dice en el versículo número 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, o sea, por la Biblia escrita, inspirada, la cual leemos, pero que no solamente es el libro, sino el libro, ¿verdad? Para nosotros, y dice que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Y hace alusión allí a una semilla. Entonces, primero está hablando de esa terminología renacidos. Recordemos que el creyente en Cristo nace 2 veces, ¿verdad? Nace en la carne, ¿verdad? En el nacimiento al cual todos venimos a esta tierra por medio de nuestras madres, ¿verdad? Del vientre, pero se nace espiritualmente. Por eso dice allí la palabra de Dios en el versículo número 23, siendo renacidos, ¿verdad? Renacidos doblemente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, dice allí, y permanece, no solamente vive, sino habla de la eternidad y permanece para siempre. Y en el 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Pues hace similitud a esa semilla cuando usted y yo nacemos, ¿verdad? Renacimiento en el Señor, hace similitud a una semilla, ¿verdad? Que va creciendo, ¿verdad? Es regenerado o regenerada, en caso de nuestros hermanos o hermanas, somos regenerados, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, quien fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero va creciendo esa semilla, ¿verdad? Espiritual que es sembrada en nuestros corazones. No queda así, que la Biblia hace alusión a ser como niños, como Cristo, ¿verdad? Debe crecer, esa semilla debe crecer. El poder regenerado. Primera de Pedro 1, 23. Y finalmente vamos a ir allí a una lámpara.
el poder iluminador. Entonces, el poder revelador, el poder regenerador, el poder iluminador. Es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Le invito a abrir Salmo, hay varios versículos allí, Salmo 119, está Proverbios 6:23, Segunda de Pedro 1:19, finalizamos con estos versículos. Voy a tomar el Salmo 119, si hay algún hermano que nos ayude a buscar Proverbios 6:23 y una hermana que nos ayude a ubicar Segunda de Pedro 1:19. Allí mismo donde estábamos un poco más adelantico está Segunda de Pedro 1:19 y Salmo 119. Amén. Entonces voy a buscar Salmo 119, lo leemos. El Salmo 119 habla y dice excelencias de la ley de Dios, ¿verdad? Excelencias de la ley de Dios. Salmo 19, 105. Y dice allí claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la palabra de Dios y habla allí directamente el salmista. ¿Cuál es el trabajo de una lámpara, amado hermano y hermana? Sí, claro, alumbrar, ¿verdad? Todos lo conocemos. Pero donde hay luz se necesitará una lámpara. No, ¿verdad? La lámpara se necesita para guiar, y es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El poder iluminador. Siempre necesitaremos esa lámpara, ¿verdad? Para que nos guíe, para que nos lleve, para que cada paso, aquí dice claramente, lámpara es a mis pies, tu palabra es la guía, y lumbrera a mi camino. Qué bueno es ir por un camino y tener esa lámpara para iluminar y mirar bien por dónde vamos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos sigue guiando, ¿verdad? Y nos sigue convenciendo, pero ya no de pecado, justicia y juicio, sino de toda justicia, no lo olvidemos. Y el Salmo 130, vamos a ir un poco más adelante, dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice allí el texto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, la palabra de Dios dada cuando se expone, ¿verdad? A personas que no han conocido del Señor, alumbra sus vidas, ¿verdad? Y hace entender, ¿verdad? A aquellos que no la conocen, ¿verdad? Como que abre su pensamiento, su entendimiento, esa exposición de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos una pequeña lámpara, la cual ayuda a llevar luz a aquellos que no la tienen. Muy bien, ese es el 130, amados hermanos, habla de la exposición de palabras alumbra y hace entender a los simples. Proverbios 6:23, no sé si de pronto algún hermano o hermana nos ayudó allí con la cita bíblica. Proverbios 6:23. Amén. Amén, de pronto algún hermano ubicó la cita. Amén, amén, hermano. Amén, hermano, escuchamos, gracias. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Muchas gracias, hermana. Y este versículo, anteriormente en el capítulo, habla de la amonestación contra el adulterio, ¿verdad? Está hablando allí del versículo 20 en adelante. En el versículo 23 habla claramente donde dice, porque el mandamiento es lámpara, ¿verdad? Hay tres partes que mirar allí. Entonces, primero habla de un mandamiento que es esa guía, ¿verdad? Luego de esa guía dice, y la enseñanza es luz, o sea, está hablando no solamente de la guía, sino de la enseñanza de la palabra de Dios, quizás de la doctrina, ¿verdad? Esa enseñanza, ese dogma, ¿verdad? Es luz. Qué bueno es o cómo nos sentimos nosotros cuando hablamos del Señor a otra persona, ¿verdad? Cuando vuelvo y repito, compartimos la luz de Cristo a aquellos que no tienen esa luz, esa enseñanza. Estoy totalmente convencido que cuando se nos quitó esa venda de los ojos, ¿verdad? Cuando veníamos de un pasado donde no conocíamos del Señor, simplemente la enseñanza que han compartido a nosotros en diferentes tiempos, edades, años, meses, horas, ¿verdad? Nos ayuda a que esa enseñanza sea luz a nosotros, a que abramos los ojos espirituales y entendamos mucho más
¿verdad? Con respecto a la palabra de Dios, su enseñanza, y finalmente lo que dice aquí Proverbios 23, dice, y camino de vida, ¿verdad? No solamente es ese mandamiento o la guía en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Que nos guía y compartimos o debemos compartir con otros, sino también es el camino de vida, habla allí, y camino de vida, las represiones perdón, que te instruyen. Creo que todos necesitamos instrucción, estamos en ese proceso. Para ser estudiante debemos ser maestros, para ser maestros debemos ser estudiantes, aplica perfectamente. Entonces, qué bueno ser lámpara, ¿verdad? Ese poder iluminador a aquellos que necesitan del Señor y poder compartir la luz de Cristo para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y finalmente está segunda de Pedro 1:19, ¿sí? Segunda de Pedro 1:19, si otro hermano nos ayuda con la lectura de segunda de Pedro. Leamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la Amén. cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Muchas gracias, hermano William. Entonces, allí nos dice, segunda de Pedro 1:19, claramente, anteriormente, nos está hablando de testigos presenciales de la gloria de Cristo, ¿verdad? Y en el versículo número 19 nos habla claramente, primero, el título de este capítulo es muy importante porque nosotros somos testigos del Señor, ¿verdad? Hablándolo espiritualmente. Inclusive hay un libro con respecto a este tema de testigos presenciales que habla, algunos hablan del caso de Cristo, es un libro que he recomendado para poderlo leer, estudiarlo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de esos testigos presenciales, hubo testigos oculares de todo lo que sucedió, ¿verdad? Con el Señor desde el inicio de la iglesia, inclusive desde el nacimiento del Señor hasta el llamado a iniciar su ministerio en los 3 años y medio terrenalmente hablando, ¿verdad? Y aquellos que estuvieron alrededor cuando fue a la cruz, cuando resucitó, cuando se presentó a la iglesia, eso es ser un testigo ocular. Estuvieron en esa historia, en ese momento, ¿verdad? Y aquí el título nos dice testigos presenciales de la gloria del Señor. Por eso es importante, allí en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Recordemos el texto lema que estamos allí llevando en Proverbios, no lo olvidemos, por favor, donde habla de los antiguos, ¿verdad? De los profetas, ¿verdad? Antiguos, de los de un poco más de tiempo adelante. Dice aquí, tenemos esa palabra, ¿verdad? Profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿verdad? Como una antorcha. Aquí ya hace alusión nuevamente a lo que dice allí ese símbolo, una lámpara, ¿verdad? Que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que usted y yo representamos cuando hablamos de Cristo en un determinado momento, instante, o una persona que necesita consuelo, esperanza, salvación ante todo, ¿verdad? Llegamos con luz, ese poder iluminador que entrega el Señor a nosotros en esa gran responsabilidad. Pero aquí nos dice que debemos estar atentos, ¿verdad? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este lucero de la mañana hace muchas veces alusión al Señor Jesucristo, se nota de esta manera. Entonces, hemos visto hasta el punto C, hermanos, con respecto al punto 4, ¿verdad? Con los símbolos de la palabra del Señor. Entonces se utiliza un gran número de símbolos, no lo olvidemos, para describir, ¿verdad? Estamos describiendo la palabra de Dios. Un espejo, volvemos a repetirlo, Santiago 1:23-25, el poder revelador, una semilla, el poder regenerador, lo que ha sembrado el Señor en nuestras vidas, de cómo nos encontró y lo que somos hoy en día, ¿verdad? Hablando de la regeneración y de esa nueva vida que el Señor nos da, primera de Pedro 1:23, y finalmente una lámpara, ¿verdad? Entonces creo que todos conocemos los términos, ¿verdad? Y han sido inclusive, o los hemos utilizado nosotros mismos, ¿verdad? El espejo, la semilla que somos que el Señor nos encontró y no nos dejó como nos encontró. Y finalmente, una lámpara, es lo que también somos, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Tenemos el poder iluminador que el Señor ha compartido a sus hijos y a su iglesia. En la próxima clase, hermanos, estaremos viendo una espada, un martillo, un árbol, agua,
leche, carne, pan y miel, de acuerdo a los versículos trazados, ¿verdad? Que podemos ver allí en la presentación, pero lo veremos ya en 8 días. Damos gracias al Señor por este espacio, por este tiempo, donde a la luz de la palabra del Señor podemos entender el diagrama que había anteriormente del 4x4 del Antiguo Testamento, del Nuevo, de los 400 años de silencio, no lo olvidemos, por favor, y de los símbolos que se utilizan en gran número para describir la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo estuve contento, amados hermanos, antes de ser despedidos de este estudio, vamos a dar espacio, no sé si estará nuestro hermano diácono, no, al fin no tuvimos conexión con él, ¿verdad? No tuvimos conexión. Bueno, entonces, bienvenida hermana Luz Fernández, bienvenida a nuestra hermana Luz Pinzón, bienvenido a nuestro hermano Abundio, hermana Yasmín y Keren, a mi hija Gaby también, a hermana Yuri, a hermano Paul, si está por allí, hermano William Barbosa, muchas gracias en la parte técnica. A ustedes, hermanos, que nos acompañaron allí también en vivo por medio de Facebook Live, damos gracias al Señor por ello. Y antes de irnos, vamos a orar.